Bienvenidos a Saber Vivir. Si os pillamos tomando algo, será la segunda comida del día o la primera en forma de brunch. Pero ¿cuántas comidas necesitamos hacer al día por salud? Porque cada vez se defiende más el ayuno, pasarse muchas horas sin alimento para controlar el peso y prevenir enfermedades. Lo vamos a aclarar con los alimentos de régimen que siempre se han tomado por buenos, del pan tostado al queso fresco o la carne de membrillo. Y no siempre son la opción más saludable, aunque para bueno, el marisco que triunfa en esta época del año, el rico langostino y su prima, la rica gamba en versión fresca o ultracongelada, como vamos a comparar bajo la lupa. Y a la hora de cocinar apostamos por el verde, verde de la ensalada, verde de la salsa verde, a batidora o en el mortero, como la deliciosa salsa pesto, con su intenso color y su intenso sabor que le gusta mucho a nuestro corazón, el órgano que más podemos y debemos cuidar en estas próximas fechas para tener, claro que sí, unas navidades cardiosaludables. Y pensando en ellas, mirad lo que nos propone este domingo Sergio, algo tan delicioso como un buen paté casero, sin carne y pura cocina de aprovechamiento. Si quieres aprovechar esos alimentos que tienes por casa, no te pierdas cómo hacer paté de alcachofas, paté de pimientos asados o un riquísimo paté de mejillones y atún. Hoy no te pierdas las recetas. Ya veréis todo lo que aprendemos en este viaje de salud que se inicia ahora mismo partiendo a tierras gallegas. Allí nos esperan termas de origen romano, paseos a caballo en plena naturaleza y una gastronomía deliciosa con croquetas de jabalí y arroz caldoso de corzo. Menudo sabor. Nos subimos a los caballos para adentrarnos en el bosque gallego. Hoy descubrimos este geodestino de Celanova y la Sierra dos Xurés en un auténtico viaje a tiempos romanos. ¿A qué gente suele venir a hacer este tipo de rutas? Pues vienen familias, amigos, muchos niños también, les encanta dar paseitos. Vienen con el colegio, con la familia. ¿Y qué es lo que buscan principalmente? Disfrutar del paisaje, el relax que transmite y pasarlo bien un rato. Y encima aprovechar y hacer deporte. Efectivamente. Venimos hasta aquí. ¿Qué es lo que no nos podemos perder? Bueno, pues aquí en el Parque Natural Baixalimia Sierra dos Xurés, pues bueno, tenemos aquí ya desde hace muchos años un menú cinegético. Bueno, empezamos el menú con unas croquetas de jabalí, después continuamos con un jabalí estofado y fava loba de aveiga, un arroz caldoso de corzo, que es el plato estrella. El sabor no le falta, eso es un plato para reponer energía, ¿no? Que yo que vengo de montar a caballo, esto es perfecto. Ahora para invierno y otoño está perfecto. Pues estamos en el campamento militar romano de Acuscurcuangnis, en el ayuntamiento de Bande. Poca broma, ¿no? O sea, los romanos llegaron hasta aquí. Exacto, va a hacer casi 2000 años. Estamos aquí cerquita de unos restos muy antiguos. Es un lugar un poco secreto, digamos, un pequeño paraíso por descubrir. Precioso, no solamente por los restos históricos romanos, sino también por el entorno, por el paisaje que podemos observar. Y luego también las termas, que están aquí cerquita, para bañarse y relajarse. Ya vengo aquí hace unos 30 años. Por las articulaciones, por la piel, por todo. Aquí tenemos aguas con litio, bicarbonatadas, que tienen propiedades pues, para la piel, para diferentes aspectos y sobre todo pues, para relajarnos y conectar con la naturaleza. Una maravilla, pues hombre, yo creo que voy a ver si las pruebo y me voy de aquí. Está calentita, ¿eh? ¿A qué temperatura? Entre 36 y 48 grados. Oye, una maravilla. Yo creo que me voy a ir de aquí revitalizada. Eso seguro, garantizado. Y cuando salimos de viaje, ¿cuántas comidas hacemos al día? ¿Las mismas que en casa o más todavía? Porque lo mínimo viene siendo las 3 de toda la vida: paloma, desayuno, comida y cena.
De toda la vida no, Miriam. Nuestros antepasados hacían una única comida al día, o dos como mucho. La comida principal, la cena, que llamaban los antiguos romanos, que la hacían precisamente a la hora en la que estamos ahora. Y luego una comida un poco más ligera al caer la tarde. Fue a partir de la Revolución Industrial, con la llegada de la luz artificial y más horas de trabajo, cuando se empezó a tomar algo antes de salir de casa, el desayuno. Luego un almuerzo a mediodía para reponer fuerza y otra comida al llegar a casa antes de dormir. Así nacieron las 3 comidas. Fíjate que me acuerdo que cuando yo era pequeña se hablaba más de hacer 5 comidas, con su media mañana y su merienda, siempre. Esas 5 comidas son un invento aún más reciente. A partir de los años 70, cuando se instauró un estilo de vida con más horas de actividad, madrugábamos más, nos acostábamos más tarde con la televisión encendida y esto hizo no solo que comiéramos más, también que comiéramos peor. También nacieron más problemas relacionados con la alimentación a medida que íbamos comiendo más y recortando esas horas de ayuno. El ayuno, que siempre ha tenido mala fama precisamente por la falta de comida y falta de salud. No nos da un bajón de glucosa por no comer en una hora, ni enfermamos, ni un bajón de tensión, ni perdemos masa muscular, no pasa nada de eso. Entonces, ¿ese temor al ayuno es más mental que físico? Desde luego, en nuestra sociedad, esa comer por ansiedad o esa manía de estar pensando en comer a toda hora sí que responde un poco más al hábito, al aburrimiento, a comer, como digo, con ansiedad. Y estas personas que identifiquen que comen con un poquito de ansiedad o que no identifican bien el apetito, pues el ayuno les puede ayudar a identificarlo, pero sobre todo lo que suele ocurrir con más frecuencia es que aumenta esa ansiedad por la comida y se descontrolan aún más en esa ingesta. Por tanto, yo a estas personas les recomendaría no empezar por unos ayunos muy largos y, a ser posible, acudir a un dietista nutricionista que les pueda ayudar con ello. Y para el resto, ¿un ayuno intermitente puede ser un buen remedio para adelgazar? No siempre, Miriam, porque por ayunar simplemente no se va a perder más grasa. Además, el metabolismo no se modifica porque comamos un día 5 veces, 6 o ayunemos más horas. Esto no pasa así. Claro, pero si estás muchas horas sin comer, tu cuerpo necesita energía. Digo yo que entonces tirará de esa grasa que tienes almacenada. Esto no ocurre como piensa. Cuando estamos más horas sin comer, 15, 20 horas, el cuerpo se autorregula solo. Identifica que no hay glucosa, que viene de la comida. Esa bajada de insulina lo que hace es activar el glucógeno, principalmente el que tenemos en el hígado. Este glucógeno son nuestros carbohidratos bien empaquetados y almacenados. A través de ello, el cuerpo ya puede conseguir esa glucosa. No es sino cuando llevamos más horas aún de ayuno, Miriam, días, cuando se activa esa segunda vía energética, el ir a por nuestras reservas del tejido adiposo. Aquí ya el cuerpo podría obtener energía de ella, porque como vemos el cuerpo puede estar vivo pues sin comer bastante tiempo, incluso días, porque tenemos reservas tanto de hidratos de carbono como de grasas. ¿Y es cierto que con el ayuno intermitente se ganan años de vida y salud? Esto es verdad a medias, porque es importante esas horas que estamos en ayunas, esas horas que no comemos, pero son muy importantes las ventanas de alimentación. Esto significa las horas en las que sí comemos. Son importantes la cantidad de calorías, pero también la calidad de las calorías. La cantidad de calorías es importante, porque si estamos una hora sin comer y luego en las horas que comemos lo recuperamos o incluso lo sobrepasamos, pues estaríamos aumentando nuestro porcentaje de grasa. Además que la energía tiene relevancia en el cómputo del día. Esto sobre todo si se lleva una vida sedentaria, que esa vida sedentaria no es saludable por más horas que se ayune. Dices que la cantidad de esas calorías es importante y la calidad también, ¿no? La calidad igualmente importante. Va a ser fundamental que incluyamos alimentos de elevado valor nutricional. Los alimentos que nos van a aportar calidad de calorías son, por ejemplo, las verduras, las frutas, los pescados, los frutos secos, esas fuentes de proteína de calidad como los huevos, las carnes, vísceras, incluso legumbres. Y es que además va a ser importante que las consumamos en las horas que comemos. Ya estemos ayunando esas 8 horas, que son las típicas de dormir, ayuno de 12 horas, de 24, que sería ayunar un día completo. Entonces, al final, ¿será mejor volver a lo que hacían nuestros antepasados, comer 2 veces al día? Comer 2 veces al día puede estar muy bien para algunas personas, como hacían nuestros antepasados, pero yo creo que es más importante comer como comían ellos, alimentos saludables y llevar un estilo de vida como el que llevaban, una vida muy activa. Eso sí que va a ser saludable. Y es que en el pasado lo importante no era las horas que estamos comiendo o ayunando, lo importante en el pasado era tener algo que llevarse a la boca y además comer con hambre, que es lo que no ocurre hoy. Como hemos visto, se come por aburrimiento, por ansiedad, y ese comer por ansiedad no es bueno ni para la salud física, ni mental, ni emocional. Y para cuidarla estamos en Saber Vivir. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Miriam.
Llevemos una alimentación saludable del desayuno que ya pasó a la comida, que pronto llegará, y que nunca falten verduras llenas de vitaminas y tan ligeras como el apio. Una hortaliza amiga del viento frío como sopla en el corazón de Navarra. Y por eso allí lo cultivan y cocinan de maravilla, hasta crema de apio con marisco. Todo se aprovecha. Estamos en Buñuel, en el corazón de Navarra, en el Valle del Ebro. Y hoy en concreto vamos a hablaros del apio. Para cultivar el apio hacen falta dos cosas: un cierzo, un viento dominante muy bueno, que es muy sano, y luego unas temperaturas frías que hiela pero ligeramente. El apio es una verdura de invierno, le viene muy bien el frío. Un apio es una planta completa, entera, que bueno, va sacando una serie de tallos. En primavera sube desde el centro y desde ahí va a sacar la semilla, pero nosotros lo consumimos antes de que llegue a ese estadio, en invierno. El apio se recolecta de una manera manual, con un cuchillo, y hay que hacerle un corte abajo, en la raíz, justo donde empiezan los tallos. Y fijaros el sonido, crujiente. Limpiamos un poquito la raíz y estas hojas exteriores, pues también las podemos retirar. Yo lo hemos atado para que no tenga clorofila y se queda más blanquito y más dulce. Es que más del 90% es agua. Es muy diurético, depurativo. Esto para hacer zumos, para tomar en ensalada, para hacer cualquier caldo. Esto es una maravilla. Esto es salud. Esto es saber vivir. Esto es rico. El apio realmente tiene muchísimas utilidades, no simplemente en crudo, se pueden hacer cremas, se pueden hacer asados, tiene muchísimas opciones. Los tallos lo que saben es masa verde, masa clorofila, masa fresco, masa hoja de lechuga, ¿no? Yo los utilizaría para hacer una ensalada. Y el bulbo, que es más fibroso y con un sabor como más fino, más largo, más elegante, yo lo utilizaría para hacer una crema, un acompañamiento. Por ejemplo, la crema que he preparado para la cigala es una crema hecha con el bulbo. Para hacer la crema del apio en agua, lo único que hacemos es lavarlo, pelarlo bien, trocearlo y lo ponemos al fuego con un poquito de agua. Y nada, se cuece hasta que esté muy blando, se tritura, se pone a punto de sal y la tenemos y está maravillosa. El plato básicamente es una cigala a la plancha con una crema de bulbo de apio, con un poquito de perdiz en escabeche, que el escabeche tiene también apio. Y encima la hemos terminado con una vinagreta de apio, básicamente. El apio es súper versátil, vale para todo. Bueno, para la hipertensión, para el estómago, para los riñones, para el hígado, para todo lo que te puedas imaginar. En un buen plato no pueden faltar las verduras como el apio, ni tampoco el pescado y el marisco, y menos en las fechas que se avecinan, en las que triunfan alimentos del mar tan clásicos como el langostino, Beatriz y su prima la gamba. Y dices muy bien, primos hermanos son, porque son mariscos, crustáceos, decápodos. Si les cuentas las patitas verás que tienen 10, una es más pequeña, otro es más grande, pero mira, en definitiva, su valor nutricional es muy similar, tiene una magnífica proteína, un 20%, una gran cantidad de proteína, una pequeña cantidad de grasa que además es insaturada, la mejor para nuestra salud, y una buena cantidad de minerales muy interesantes como el calcio, el hierro o el yodo. ¿Y da igual si los compramos frescos o congelados? Sí, 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 da igual. Si son ultra congelados se van a conservar todos sus nutrientes, y además esa ultracongelación sirve también para conservarlos, para aumentar su vida útil y para prevenir ese fenómeno que se llama melanosis, que es cuando aparecen esas manchas negras tan típicas de este marisco. ¿Y esas manchas no significan que ese marisco ya no está bien, que no está fresco? No, 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 no tiene nada que ver, no se relaciona con la frescura y se pueden seguir consumiendo. Lo que pasa es que al morir el animal se rompen sus tejidos, se liberan unas enzimas, las polifenoloxidasas, y se ponen en contacto con compuestos fenólicos. Se transforman en pigmentos, en melaninas, y es lo que vemos, ese color negro, marrón muy oscuro. Esto se puede prevenir de 4 maneras, que son congelando,
cocinando, envasándolo en atmósfera protectora o añadiendo aditivos, generalmente sulfitos, que son seguros, aunque pueden producir reacciones adversas de tipo alérgico solo en las personas sensibles. Y es cierto que esos sulfitos, el ácido úrico e incluso el colesterol se concentran sobre todo en la cabeza. Pues sí, es verdad, además del cadmio, que es un metal pesado y que también se concentra en la cabeza, y es el motivo principal por el que se recomienda no chupar las cabezas de este tipo de marisco. Pero ojo, que si chupamos las cabezas de las gambas, de los langostinos, solo en fechas señaladas, en estas fechas navideñas, muy de vez en cuando, no nos va a producir efectos adversos en la salud. Que el colesterol y el ácido úrico no suben por chupar 3 langostinos en una cena, sino que suben por otros excesos, fundamentalmente por las carnes rojas y sobre todo por el alcohol. Mirando el bolsillo, la economía, mucha gente estas navidades no se va a poder pegar el banquete a base de marisco. Quizá lo que hagan es comprar surimi de langostino. ¿Qué te parece? Pues que has dicho de langostino, pero es sabor langostino. Tenemos que mirar muy bien bajo la lupa. Y en este caso, el que sea sabor langostino, lo que nos está diciendo es que realmente no lleva langostino, sino surimi. El surimi es una pasta de proteína del músculo de pescado que en realidad el problema no es que lleve surimi, sino que lleva muy poca cantidad de pescado, aproximadamente un 40%, y el resto, hasta ese 100%, es azúcares, almidones, agua, colorantes que le hacen asemejarse a los crustáceos que estamos buscando, y también aromas, que sería lo único que lleva de marisco, un extracto de ese marisco, y sal. Y estos 2 últimos ingredientes son los que le dan ese intenso sabor, el secreto de su sabor. Claro, y por eso gustan tanto, por su sabor y porque los venden listos para tomar, igual que esas ensaladas que vienen envasadas. Que son muy cómodas y además muy seguras, porque vienen envasadas en una atmósfera protegida, modificada, y además están previamente higienizadas para que no nos puedan producir una intoxicación alimentaria. Y además, para reducir este riesgo, tenemos que fijarnos y no sobrepasar nunca la fecha de caducidad, que son alimentos frescos, llevan fecha de caducidad y hay que respetarla. Lo que pasa es que da mucha rabia tirar la comida, sobre todo ahora con lo caro que está todo. Si te preocupa el dinero y la salud, también puedes elaborarlo tú con vegetales frescos que compres, unas lechugas frescas, brotes de temporada, la hortaliza que más te guste y que te va a salir mucho más barato. Lo lavamos bien para higienizarlo. Si hay niños pequeños o mujeres embarazadas, también lo desinfectamos y así tendremos unas verduras perfectamente limpias e higienizadas, que son la base de una buena ensalada. La base dices que es esa, que en este caso viene ya hecha, que es la típica salsa de la ensalada César. Sí, y que nos gusta mucho, pero es justamente la parte menos saludable de la ensalada, al punto que puede transformar una ensalada saludable en una no saludable. Si vamos a la lista de ingredientes de este tipo de salsas, nos vamos a encontrar los primeros, casi siempre, azúcares y almidones. Luego, seguido de una grasa que suele ser o de girasol o de soja refinado y que no tiene nada que ver con el aceite de oliva que usamos habitualmente para aliñar. Suele llevar queso también. Sí, bueno, es un queso que es queso en polvo, está hecho de queso, sales de fundido y fosfatos, tiene muy poca cantidad de queso, realmente tiene muy poca cantidad de proteína, por lo tanto, y tiene una altísima cantidad de sal, que se une todavía más a la sal del aliño. También lleva pollo. Bueno, realmente no suele ser pollo, sino un fiambre de pollo, que sí que lleva carne de pollo, pero que también lleva agua, almidones, mucha sal y azúcares. Azúcares en forma de sacarosa, glucosa, jarabe de glucosa dextrosa, es decir, azúcar con azúcar y todavía más azúcar. Y completa esta ensalada el clásico picatoste, que si vamos a su lista de ingredientes vemos que está hecho de harina a secas, es decir, harina refinada, aceite de girasol y sal. Por si nos faltaba sal, todavía más sal para potenciar el sabor. Claro, por eso luego la ensalada que tú te haces en casa nunca sabe igual. Bueno, si quieres hacerte realmente una ensalada nutritiva, saludable y además barata, lo mejor es que compres tú los ingredientes que quieras, frescos, que van a salir mucho más baratos que los embolsados. Por ejemplo, albahaca, rúcula, canónigos, unos tomatitos cherry, ese marisco congelado que hemos visto en el programa de hoy. Y para potenciar su sabor, pues aguacate, que eso sí que es potenciar de una manera natural. Y eso le va a gustar a tu paladar y le va a gustar a tu salud. Tomamos buena nota. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. En las próximas fiestas disfrutemos de una buena comida, claro que sí, pero apostemos por la salud, como Sergio nos propone hoy con estos suculentos patés sin carne. Paté de pimiento rojo, paté de alcachofa y hasta paté de atún y mejillones. Pura cocina de aprovechamiento.
Quizás en estos días te hayan sobrado alimentos por casa. ¿Qué te parece si convertimos las alcachofas en un paté de alcachofas y avellanas? ¿O los pimientos en un paté de pimientos y nueces? ¿O por qué no, un paté de mejillones y atún? Si te ha sobrado algo de pimiento asado por casa y a lo mejor tienes algún fruto seco por ahí, ¿qué te parece si hacemos un paté de pimiento y nueces ideal para acompañar a cualquier pescado que hagamos en la plancha? Comenzaremos sofriendo un picadillo de ajo. Para potenciar el sabor añadiremos pasta del pimiento choricero, los pimientos rojos asados. Por último, el jugo de los propios pimientos. Mantén al fuego unos 10 minutos. En la jarra de la batidora añadiremos nueces peladas, una pizca de comino, pan del día anterior. Y por último añadiremos el sofrito de pimientos. Tritúralo todo hasta obtener una pasta densa y homogénea. Este cremoso paté es ideal para dipear o para rellenar pescados. ¿No te haces una idea con una lata de atún en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche el paté tan cremoso y tan sabroso que podemos hacer? Para conseguir que el paté nos quede con un color naranja mucho más bonito, retiraremos la parte negra de cada uno de los mejillones. Empezaremos añadiendo los mejillones limpios, el atún en aceite de oliva, cúrcuma, pimienta y orégano seco, el queso cremoso y el propio escabeche de los mejillones. Si tienes un par de alcachofas por casa, se te están empezando a poner un poquito feas, no las tires, las vamos a confitar y con ellas haremos un paté de alcachofas confitadas con cítricos y avellanas. Lo primero que haremos es limpiar las alcachofas, apurando bien y quitando las hojas más duras, así como las puntas. En una sartén añadiremos piel de naranja, piel de limón, ajo y laurel y aceite de oliva virgen. Solo nos falta añadir las láminas de alcachofa y mantener a fuego muy lento durante unos 15 o 20 minutos, debiendo resultar totalmente tiernas y aromatizadas con el resto de ingredientes. En la trituradora añadiremos avellanas, zumo de naranja y zumo de limón con un toque de pimienta. Una vez que la avellana esté semimolida, añadiremos nuestra alcachofa confitada. Disfruta de esta variedad de patés, de alcachofa, de pimientos y de mejillones y recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Con un paté saludable en la mesa seguro que el corazón nos lo agradecerá, que el músculo de la vida no está para excesos y las navidades muchas veces son sinónimo de eso. Y bien lo sabe una cardióloga tan experta como Cristina Sánchez, que por algo en estas fiestas aumenta el número de infartos cardíacos según diversos estudios. Efectivamente, y puede deberse a que en estas fechas se mezclan varios factores. Por una parte, los excesos al comer y beber, el abandono temporal de la medicación, el frío del invierno que contrae nuestras arterias coronarias y puede favorecer esos eventos coronarios, y las emociones intensas, tanto las positivas como las negativas para nuestro corazón. Cuando hablas de excesos al comer, imagino que te refieres, por ejemplo, a la grasa, al colesterol, ¿no? Claro que sí, grasa y colesterol que suelen ir de la mano en algunos platos típicos de la Navidad, como los asados con manteca. Mucho mejor hacerlo en el horno, sobre todo si apostamos por platos saludables como puede ser carne blanca, tipo pavo o capón, pescado, dorada, lubina. Y una cosa inmejorable, un buen salmón, rico en grasa, pero grasa insaturada, de la buena, que nos ayuda a cuidar nuestro endotelio. ¿Y qué es el endotelio exactamente? El endotelio es la capa de tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos de las arterias y cuya misión principal es regular la sangre que llega a los órganos, lo que llamamos la perfusión. Y para ello lo que hace es que se contrae y se relaja. ¿Cómo podemos cuidar ese endotelio? ¿Qué alimentos podemos tomar?
Los alimentos muy buenos para el endotelio, como puede ser el pescado, el aguacate, frutos secos. Ahí los estamos viendo. A mí se me ocurre juntar todos esos ingredientes, por ejemplo, en una tostada o en una ensalada. La ensalada es estupenda porque además añadimos lechuga, que es rica en ácido fólico, o podemos poner frutas como la granada, que es rica en polifenoles, antioxidantes. Es un entrante estupendísimo, mucho mejor que los típicos a base de platos preparados, como conservas, embutidos o fiambres, que además de tener grasa, tienen mucha sal. Y la sal ya sabemos que aumenta la presión arterial. La tensión alta es mala para nuestro corazón. Y si estamos hablando de excesos navideños, muchas veces esos vienen en la sobremesa, en el postre, de la mano del turrón, del polvorón, del mantecado. Mantecado, como su nombre indica, está hecho a base de manteca, grasa pura de cerdo, lo que nos indica que es una grasa saturada. Además, se une con el azúcar propio de estos dulces navideños, así es que lo mejor es no hacer excesos, tomar cantidades pequeñas incluso de los que son reducidos en azúcar, porque a cambio suelen tener más grasas. Si queremos tomar algo dulce, podemos apostar por fruta. Y si cambiamos esa fruta al natural por una fruta desecada, que es tan típica de estas fechas, por ejemplo, los higos, las pasas, ¿qué te parece? No debemos olvidar que está desecada, deshidratada, ha perdido agua, tiene concentrados sus nutrientes, pero también sus calorías. Así es que si hacemos un exceso de comiendo este tipo de alimentos solo porque los vemos en la bandeja navideña, vamos a ganar unos kilos. Y los kilos de más tampoco le gustan a nuestro corazón. Y todavía nos queda por sumar las calorías del alcohol que se toma en estas fechas, del vino, del cava, de la sidra. Pues quizá de todas esas, la sidra es la que menos concentración de alcohol tiene, pero en cualquier caso el alcohol lo que contiene son calorías vacías, así es que debemos evitarlo. No solo porque engorde, sino porque se ha comprobado que es tóxico para muchas partes del organismo, incluido el corazón. Puede favorecer una enfermedad llamada miocardiopatía dilatada o una arritmia como la fibrilación auricular. Vamos, que para pasarlo bien en estas Navidades no tenemos que pasarnos tomando nada, ni sal, ni azúcar, ni colesterol, ni alcohol, desde luego. Bueno, pues ahí te equivocas, Miriam, porque sí que hay dos cosas con las que podemos hacer exceso, que son el ejercicio físico y la alegría, que podemos combinarlas, por ejemplo, en el baile. El baile es estupendo para el corazón, así es que a bailar todos en familia, y si no nos gusta bailar, nos ponemos un buen abrigo y nos damos un paseo con la familia para cuidar nuestro corazón. Di que sí, buen consejo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Miriam, y felices fiestas a todos. Y cardiosaludable seguro que va a ser la cocina de Marta, pintada hoy de verde con un delicioso pesto. La salsa de la albahaca, que liga con todo estupendamente, no solo con pasta, como vais a comprobar. Y para tener buena digestión siempre se ha dicho dieta blanda, esa donde entra de todo, del pan tostado y el queso fresco al jamón York y la carne de membrillo. Y lo que opina el médico de familia es lo que enseguida vamos a saber para cuidar la salud, algo que empieza con un buen sueño y un buen despertar, como el que tiene nuestra fisio enseñando ejercicio con el pijama puesto. Buenos días, Pilar. Cuando dormimos, nuestro cuerpo se autorrepara para que cuando nos despertemos lo hagamos con energía y buen humor. Antes de levantarnos, vamos a movilizar lentamente nuestra cintura 5 o 6 veces para engrasar nuestra zona lumbar y evitar cualquier problema. ¿Y cómo levantarnos de buena mañana? Pues así, rotamos de lado, apoyamos los pies para sentarnos, activamos el glúteo con una sentadilla, levantamos talones y brazos para movilizar toda nuestra circulación, apoyamos talones, otra sentadilla para bajar, de lado y rotamos. Más o menos unas 5 o 6 veces. Ya solo nos queda disfrutar del domingo y no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir. Hacer ejercicio y dormir bien, tan necesario para el organismo como digerir bien la comida. Y pensando en esa buena digestión, cuidando la salud y de paso los kilos, la gente consume los alimentos de la llamada dieta blanda, empezando por el pan tostado o pan de régimen, doctor Fabiani. Bueno, es importante que hablemos de dieta blanda como esa dieta que tenemos que hacer cuando nuestro aparato digestivo necesita un descanso, y por eso no es dieta blanda de masticar, sino es blanda de digerir. Y en este caso decía pan tostado, claro que sí, porque el proceso de tostar
tostado de ese pan hace que los hidratos de carbono pues ya vayan descomponiéndose y favorecen la digestión. Ahora que te digo que puesto a tostar, pues mejor tostarlo en casa, ¿eh? Y cuidado que siempre solemos recomendar que el pan sea como Miriam, 100% integral, ¿verdad? Hablamos ahora de unos días en los que la tripa está regular, tenemos que intentar que la digestión sea más fácil. Aquí interesa lo contrario, un pan blanco, harinas refinadas que se digiere mucho más rápido. Pero te digo algo, sea el pan más blanco, sea integral, sea tostado o no sea tostado, el pan es pan, ¿eh? Lo digo porque hay alguno que pueda pensar, bueno, pues como es más sano, pues yo me tomo 2 bollos, 3 barras, no te pases. Y cuidado con estos panes que compras así tostados, que oye, como parece que no pesan, pues parece que esto ni pesa ni tiene calorías, ¿eh? ¿Y por qué es peor ese pan tostado que compramos envasado al que tostamos en casa? Bueno, no es que tenga que ser peor, pero el pan tostado en casa, ¿qué es lo que tiene? Pan tostado. Y el pan tostado que compramos, pues a veces no solo lleva eso, sino lleva cosas añadidas. A veces lleva añadidas algunas grasas que no siempre son de la mejor calidad, a veces llevan demasiada sal, a veces llevan incluso azúcares para favorecer la conservación y que al mismo tiempo lo hacen más calórico y menos saludable. Muy típico también de la dieta blanda, el queso fresco, queso de Burgos de toda la vida. Una muy buena opción de lácteo en estos días que necesitamos darle un descanso al aparato digestivo. Ahora, que sea queso fresco, que hay alguno que parece fresco, pero uno tiene fresco es lo fresco que está cuando lo sacas de la nevera. Que sea queso fresco de verdad. Y cuidado que hay algunos que pueden llevar un exceso de sal, así que no está mal leer un poquito la etiqueta. Claro, es que sin grasa y sin sal es como que no sabe a nada. Bueno, tampoco nos pasemos. Es verdad que la sal es un potenciador del sabor, que la grasa también, pero sabemos que el paladar se reeduca y podemos disfrutar de estos sabores que son un poco más suaves. Pero fíjate, olvídate por un segundo de la dieta blanda. En el día a día, el queso fresco no es solo para los días que tengo la tripa mala, Miriam. Qué bueno es un queso fresco, no lo sé, acompañando, por ejemplo, de unas rodajitas de tomate. ¿Cómo está eso? Riquísimo. ¿Eh? O, por ejemplo, en una ensalada. Una buena ensalada que tenga, por supuesto, sus lechugas variadas, que tenga sus frutos secos, sus aceitunas, sus daditos de queso. Hombre, esa ensalada está estupenda. Bueno, está estupenda hasta sin queso, ¿eh? ¿Y ese queso fresco con el dulce de membrillo, qué? ¿Qué me dices? Bueno, a ver, hablas del membrillo, tema fruta. Hemos dicho que la dieta blanda debe tener poca grasa y hemos hablado de la fibra, el pan que no fuera 100% integral. Con la fruta nos pasa un poquito lo mismo. Siempre recomendamos en el día a día como tomar la fruta entera. Estos días que tenemos que darle un descanso al aparato digestivo no interesa esa fruta entera, fresca tal cual, porque la digestión es un poquito más complicada y hay que buscar preparaciones alternativas. El dulce de membrillo, es verdad que la fruta viene más procesada, pero no nos engañemos, se llama dulce de membrillo. Y la palabra dulce no está ahí porque sí, Miriam, eso está hasta arriba de azúcar, entonces no es recomendable. Mira, mejor puede ser, por ejemplo, una manzana asada o hacerte una compota. Son formas de que la fruta sea más fácil de digerir. Y si te quieres tomar una fruta entera, no pasa nada, pero mejor elegir fruta que no sea muy ácida, o por ejemplo el plátano, y elegirlo lo más maduro posible. Cuanto más maduro, mejor se digiere. Siempre nos recomiendas fruta al natural, pero ¿qué me dices de un buen zumo? Que parece que el desayuno no está del todo completo sin ese zumo. Pero hay que ver el empeño que tenemos con que parece que el desayuno completo tiene que tener su vasito de zumo. Hombre, tendrá que tener fruta, pero un vasito de zumo no es obligatorio. Esta moda dicen que empezó por los hoteles y ahora ya parece que un desayuno le falta algo si no tiene su poquito de zumo de fruta. Hay que ver que esto ha triunfado como la gaseosa, Miriam. Es que además está muy rico el zumo. Incluso más rico que la pieza de fruta para algunos. Bueno, eso habría que discutirlo, ¿eh? Porque ¿cómo de buena está una mandarina, Miriam, o una buena naranja? Está estupendo. Yo te pongo zumo de naranja y tú te puedes tomar bebiendo casi sin darte cuenta 2, 3, bueno, si me apuras, media docena de naranja y no te enteras. Seguro. Porque entra del tirón. Ahora, si tú te tienes que pelar la naranja y ponértela a comer gajo a gajo con toda su fibra, más de 2 naranjas no te comes toda la saciedad que necesitamos para controlar la cantidad que comemos y encima toda esa fibra que tanto nos ayuda. ¿Y si nos tomamos el zumo con su pulpa? Vale, pues un zumo con su pulpa, pero mejor si no está exprimido, Miriam, mejor la fruta completa. Recordemos que también el zumo de fruta natural, el hecho en casa, ha demostrado que aumenta el riesgo de caries, el riesgo de sobrepeso también en los más pequeños. Por eso lo mejor es darle una pieza de fruta. Eso sí que es un desayuno completo, el que se acompaña de una pieza de fruta. Que ya tu aparato digestivo se encargará de sacar el jugo si hace falta, de digerir toda la fibra, porque tomar fruta es tomar salud. Y si tomas 2 piezas de fruta, el doble de salud. Pues gracias por ese doble consejo, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam.
Al cuerpo le gusta la comida sana porque el organismo necesita sus nutrientes, pero ¿por qué los alimentos insanos le gusta tanto a nuestra mente? Pues nos lo va a explicar una gran experta en neurociencia a la vuelta de este viaje gastronómico por Grecia, precisamente el país donde nació la ciencia y que nos tienta con platos tan saludables como estos: ensalada de queso feta, moussaka y pastel de nueces. Clásica cocina, clásica Grecia. La cocina griega principalmente está basada en productos naturales, verduras, hortalizas, quesos, frutos secos, así, aceite de oliva imprescindible también. En una mesa griega no falta nunca la ensalada. La ensalada Horiadiki en este caso, que hacemos con tomate, pepino, pimiento verde, alcaparras, queso feta, que es el queso más conocido de la cocina griega. Los platos más típicos aquí son el moussaka como plato principal y el tzatziki. Este es un plato que hacemos con yogur griego, es un yogur deshidratado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, le añadimos pepino, eneldo, sal, un poquito de ajo y menta más cantidad. Nosotros desde luego ponemos una aceituna y aceite virgen extra. El moussaka es un pastel que hacemos con una base de patatas, berenjenas, lleva carne, en este caso carne de ternera, otra capa de berenjenas y luego una bechamel que hacemos con queso rallado y huevo. Los postres, el más conocido es el baklavas. El otro postre se llama caridópita. Caridi es nuez, pita o pastel de nueces, ¿no? En este caso lleva chocolate también. Hemos puesto una cucharadita de canela en polvo y clavo también en polvo. Lo metemos en un horno precalentado a 180 grados y ya está. Son platos bastante sanos. De Grecia heredamos su estupenda gastronomía y muchísimo más: arte, filosofía y hasta la medicina como ciencia, el estudio de la mente sana en un cuerpo sano. Y esa idea que heredaron los antiguos romanos se mantiene plenamente vigente en el siglo XXI, como bien sabe nuestra siguiente invitada, que es Nazaret Castellanos, doctora en neurociencia y autora del libro Neurociencia del cuerpo: cómo el organismo esculpe el cerebro, porque todo lo que hacemos se queda grabado en el cerebro, empezando, doctora, por lo que hemos comido en nuestra infancia. Así es, exactamente, y especialmente en la infancia, porque lo que se está descubriendo ahora es que la influencia que tiene el intestino sobre el cerebro influye sobre todo en las zonas que están más involucradas en la memoria y en el aprendizaje. Por tanto, lo que comemos también marca aquello que aprendemos y aquello que guardamos. Hay un ejemplo que citas en tu obra que dices que te ha llamado especialmente la atención, que es la Magdalena de Proust. Sí, a mí esto me encantaba porque une dos cosas que me fascinan: el mundo del olfato, de los sabores, ¿no? Y el mundo pues, ya de la digestión, esa influencia. Y fíjate que hay algo que recupero ahí que me gusta mucho, y es que hemos perdido esa capacidad de saborear, la capacidad de tomar conciencia de aquello que estamos comiendo. En el sabor es parte de la digestión, ya va mucha información allí. ¿Por qué el malestar mental, el malestar psicológico que podamos tener se puede ver agravado a base de bollos, de magdalenas? Pues porque fíjate, cuando nosotros en el intestino, allí habitan una serie de microorganismos, que es lo que llamamos microbiota. Esa microbiota está formada principalmente por bacterias. Pues la dinámica, la actividad de esas bacterias influye a través del nervio vago, que va vagabundeando por el cuerpo, llega hasta el cerebro y le informa de lo que está sucediendo allí. De tal forma que lo que suceda a la salud de nuestro intestino repercute en la salud mental, en el funcionamiento cerebral.
porque afecta a zonas muy involucradas en las emociones, en la expresión de las emociones, en el estado de ánimo, en la vitalidad. Eso también tiene sus centros en el cerebro. ¿Y qué pasa exactamente en nuestra microbiota cuando tomamos mucha bollería industrial, muchas magdalenas, muchos pasteles? ¿Qué pasa ahí dentro para que nos afecte tanto mentalmente como físicamente? Pues mira, afortunadamente cada vez hay más estudios en diferentes culturas que nos hablan, un poco nos advierten de ese uso regular de ese tipo de comida. Lo que nos dicen los estudios es que cuando tomamos de forma frecuente, regular, la comida basura, y la comunidad científica entiende por comida basura alimentos procesados, bollería industrial, bebidas enlatadas, aperitivos salados, cuando esto se toma de forma regular, influye a través de ese eje intestino-cerebro en las partes del cerebro que están más involucradas, sobre todo en ese cerebro social. Lo que nos dice también los estudios es que esto es especialmente importante en la infancia. Fíjate que había un estudio que mostraba que si una mamá gestante durante el embarazo había tomado ese tipo de comida, esto influía en la salud mental y sobre todo en la capacidad de relacionarse del niño hasta 5 años después. Y luego, por ejemplo, es también importantísimo en la adolescencia, porque claro, más o menos en la infancia podemos controlar lo que comen los niños, pero en la adolescencia pues ya depende un poquito más de ellos y no siempre a lo mejor saben cómo les va a afectar eso que se están tomando a un cerebro que en ese momento está en evolución, que está cambiando, es un momento del neurodesarrollo muy complejo para el cerebro. Si ahí la influencia del intestino no es saludable, ese proceso se va a hacer un poquito más difícil de gestionar emocionalmente. Yo he leído también que hay 2 tipos de bacterias, Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Qué me puedes contar de ellas? Bueno, pues estos nombres, ¿verdad?, que le ponemos porque la microbiota es un sistema muy complejo. Son muchos los tipos de bacterias. Lo que es importante, por ejemplo, lo que nosotros estudiábamos en la universidad, es cómo se relacionan entre ellos. Entonces, imagínate, eso es un ecosistema donde viven presas y depredadores. Hay un tipo de bacterias que son pues las más abundantes. Esas bacterias que las debiéramos mantener de una forma saludable. Si de repente aquello empieza a crecer, esas bacterias empiezan a crecer, aquellas bacterias que éstas se comen empiezan a disminuir. Es decir, se pierden las proporciones de esas bacterias. Esto lleva a un desequilibrio en ese ecosistema. Pues este desequilibrio, que antes se consideraba pues como algo prácticamente anecdótico en el cuerpo, hoy en día tiene un nombre médico que se ha aceptado, que es la disbiosis. Cuando hay desequilibrio entre esas bacterias, esas poblaciones, esa disbiosis está relacionada también con salud mental. Para evitar ese desequilibrio, precisamente lo que nos recomiendan los nutricionistas es acudir a este plato, el plato Harvard, donde, como vemos, la mitad siempre se compone por vegetales y siempre fruta de postre. Sí, exactamente. Afortunadamente, pues cada vez hay más protocolos que nos animan a comer, como vemos aquí, pues sobre todo mucha verdura. Esa reducción que fue tan polémica, pero que se apoya bastante, de la proteína animal, el que haya bastante fruta por la fibra. Esto favorece muchísimo a la microbiota, favorece pues la capacidad de diversidad que tiene, la capacidad de comunicación que hay entre las bacterias. Tenemos los lácteos, las harinas que sean integrales, es decir que, bueno, cada vez sabemos más, estamos volviendo también a esa dieta mediterránea, que pues se aconseja como una de las más sanas que hay. Y yo creo que cada vez sabemos más y vamos a ir hacia una alimentación mucho más saludable. Hay que ser optimistas. Claro que sí. Muchas gracias, Nazaret. Muchas gracias. ¿Y quién prepara la comida cuidando la microbiota como nadie? Pues la nutricocinera de Saber Vivir, Marta Verona, que hoy nos pintará el menú de verde albahaca y verde pesto. La salsa más aromática, sabrosa y saludable que vais a descubrir justo a la vuelta de esta receta prenavideña, porque las fiestas se acercan y toca turrón, pero turrón artesano, con merengue, frutos secos, orejones y hasta pipas de calabaza. Así lo prepara esta maestra de la repostería, autora de este libro. Emulsionar es mezclar con cariño, un curso de repostería realmente fácil. Y mirad qué rico. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost. Hay que dedicarle mucho tiempo a la pastelería. Yo creo que es cuestión de organización, no solo tiempo. Realmente lo que sí que tenemos que hacer es aplicar todo nuestro cariño y nuestro amor en todo lo que hagamos en la cocina. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows. Pues vamos a los ingredientes de nuestro turrón blando, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Las claras de huevo. Las yemas las podemos aprovechar para otra elaboración, por ejemplo, un flan o una crema. Voy a usar nueces, mis avellanas,
mis almendras, pistachos, voy a usar orejones, voy a usar también pipas de calabaza, voy a usar linaza, pero aquí es a nuestro gusto. Si queremos, un poquito de chocolate negro y esa pizquita de sal que a mí tanto me gusta, que lo que hace es dar mejor sabor a todas nuestras elaboraciones. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra clara de nuestros huevos y vamos a proceder a montarlas. Cuando estén así ya un poquito montadas, no a punto de nieve de este cerrado, un poquito montadas, vamos a poner a cocinar nuestra miel. Nuestra miel tiene que tener un punto de 132 grados. Vamos a ver que cada vez se nos densifica más y necesitamos una burbujita bien espesa. Y una vez tengamos la miel a nuestro punto, vamos a ir echando poquito a poco al hilo nuestras claras. Una vez este merengue esté casi frío, le añadimos directamente todos los frutos secos. Siempre que podamos, para potenciar nuestro sabor a fruto seco, darle un poquito de tostado. Lo mezclamos y ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos. Simplemente nos toca estirar entre dos papeles y dejarlo enfriar. Hay que hacerlo 2 días antes o un día antes. No tengamos prisa a última hora. Lo cortaremos pues como queramos, como nos queramos lucir, y podemos bañar o no en chocolate y poner esa pizca de sal. ¡Feliz Navidad! Chuparse los dedos como toda la buena repostería. Y qué difícil es muchas veces controlarse, Marta. Hombre, Miri, es difícil, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo. Porque, oye, primero tenemos que pensar en nuestra salud, en pensar qué queremos comer. Y no nos podemos poner morados a base de repostería. A ver, nos podemos poner morados jugando con el color, con la col, con la lombarda, con la berenjena. Con eso sí que nos podemos poner morados. Toda la razón, pero poca gente se pone morada a base de verduras y hortalizas. Pues deberíamos, te lo digo. Es más, en vez de ponernos morados, ¿sabes cómo nos tenemos que poner? Que soy yo muy original. Tenemos que ponernos verdes, verdes verdura, verde lechuga, como voy yo hoy. Fíjate, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco, Miri, sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde. Con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, qué bonito ese poema, ¿eh? Hombre, verde y bonito como lo hizo el poeta, pero ¿sabes lo que es verde que a mí me encanta? ¿Qué? La naturaleza, Miri, es preciosa. ¿Y sabes por qué las hortalizas, las verduras son de color verde? ¿Por la clorofila? Por la clorofila, porque es un pigmento súper antioxidante. Y es más, tenemos que escoger aquellas hortalizas que sean muy verdes, porque cuanto más verde es, más concentrado va a estar este pigmento súper antioxidante. Y es que además el verde es sinónimo de clorofila, pero es sinónimo de algo más, de fibra, de la fibra de la celulosa. Muy bien, por eso hay que tomar alimentos verdes todos los días y son crudos mejor, ¿no? Exacto, tenemos que tomar 2 raciones al día, Miri, de verduras, porque no solo lo hacemos por el verde clorofila, por el verde fibra, sino porque tienen un montón de antioxidantes, de vitaminas, de minerales cruciales para cuidar nuestra salud. Pero te voy a decir una cosa, Miri, que si de verde hablamos, oye, podemos tomar el verde en los alimentos, pero también podemos transformar o pintar de color verdes alimentos que no lo son, como la carne, la pasta, el pescado. ¿Se te ocurre cómo? Claro, pintándolos con una salsa. ¿Sabes qué lleva la clásica salsa verde? ¿Qué? Echamos primero aceite. Aceite de oliva. Luego, ¿qué echamos que se suele pochar? El ajo, la cebolla. Muy bien, ajo, cebollita. ¿Cómo vamos a teñir nuestra salsa? ¿Con perejil? Con perejil. Añadimos un poquito de harina para espesar. Y si estamos haciendo ya una merluza salsa verde, toca regarla con caldo de pescado con fumet, con ese caldito que tenemos de las raspas de las cabezas. Trituramos al guiso y lo tenemos. A mí esa salsa me encanta, pero es que una de color verde que de verdad me alucina es la salsa pesto. Ya sé por dónde vas, la salsa pesto, que es que a mí me chifla. Bueno, pues, ¿cómo no nos va a gustar, Miri, con los ingredientes que tiene? Claro. La clásica tiene un buen queso parmesano, bien de sabor, bien de sal, también te digo. Tenemos un montón de albahaca que le da este color verde, esta clorofila. Frutos secos, grasas saludables como los piñones, más grasas saludables con el aceite de oliva virgen extra. Trituramos muy bien el conjunto, podemos añadir, por ejemplo, un poquito de ajo, ser creativos, y tenemos la salsa pesto clásica. Ahora, te he dicho queso parmesano y, bueno, bastante aceite. ¿Sí? Podemos hacer algunos cambios para hacer esta salsa mucho más saludable. Ahí quería yo llegar. ¿Cuál es tu versión? Tenemos aceite de oliva virgen extra, ya sabemos, omega 9, súper saludable. ¿Qué cambia?
Anda. Que añadimos brócoli, encima añadimos brócoli en crudo para aprovechar al máximo todos sus micronutrientes y esta clorofila. Y además añadimos un montón de fibra y lo hacemos mucho más saciante. ¿Qué te he dicho qué queso tenía? Parmesano. Que hemos dicho que tenía mucha grasa, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué estoy echando? ¿Qué? Requesón, requete rico y requete sano, porque tiene 4 veces más proteína que el queso al uso, tiene bastante menos grasa, fíjate, que el queso fresco y 8 veces menos grasa que el queso semicurado. Anda. Y claro, obviamente, como es un queso, tiene los nutrientes de la leche concentrados y tenemos un montón de calcio, un montón de fósforo para cuidar, ya sabes, nuestros huesos. Eso está riquísimo. Y ¿Qué ya, más? pues seguimos con lo de siempre, ¿no? Piñones, eso sí. ¿Piñones? Podemos cambiar el fruto seco, que sabemos que están un poco caros a veces los piñones. Ajá. Aquí creatividad para comer sano y comer económico. Muy bien. Y el verde de la albahaca, que además le va a dar un montón de aroma y no vamos a necesitar utilizar nada de sal. Y ahora, pues, pues ¿qué eso, tenemos? a triturar, ¿no? Bueno, antes de triturar quiero hacer un matiz, Miri, y es que la salsa pesto realmente viene de la palabra del latín pestare, que quiere decir machacar, es decir, se hacía con el mortero. Fíjate. Lo que pasa es que las prisas de nuestro mundo actual hace que trituremos. En ese caso no pasa nada, pero vamos a triturar poquito, que queden grumos para que no se calienten demasiado los alimentos con la fricción de las cuchillas y no perdamos ningún micronutriente. Vámonos a ello. Al lío, Miri. Mira qué pinta esta salsa. ¿Qué color está tomando, Podemos triturar más, Miri, pero yo lo dejaría así porque me gusta coger ese trocito de piñón, ese trocito de albahaca. Opino lo mismo que tú, que queden grumitos, me encanta. Y con esta salsa pesto hemos preparado esta deliciosa ensalada de tomates cherry asados con más requesón y con pesto de brócoli, como la ves, buenísima, ¿no? Pero que le has puesto bastante pesto, además. Bueno, es que en realidad voy a cambiar el nombre del plato, ¿vale, Miri? En vez de ser ensalada de tomates con pesto, es pesto con tomates. Y además los tomates has visto que no son rojos. Es verdad, son de colores. Claro, porque seguimos con los colores de los alimentos saludables y hemos puesto tomate cherry de todos los colores para tener un montón de micronutrientes. Lo dicho, verde, verde para ponernos morados, claro que sí. Y seguro que en casa os va a salir igual de bonito este plato, ¿eh? Y de sabroso también, siguiendo la receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir, la familia que formamos, que cada vez es más grande en todo el mundo. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a ti también, Marta. Gracias a ti, Miri. Una preguntita. A ver, ¿tú crees que los niños van al cole en Navidad? No, hombre, no, al cole no. Cole no, pero ¿sabes lo que sí que tienen? ¿Qué? Coles de Bruselas. Vamos a hacer unas coles de Bruselas riquísimas para disfrutar comiendo sano en Navidad. De que sí, porque fíjate, las Navidades están para disfrutarlas con salud, disfrutar de la ilusión y de la magia que tienen estas fiestas. Por eso el circo llega siempre en estos días, porque el circo es magia y es ilusión, lo que nunca nos debe faltar. ¿Y sabéis cómo se cuidan los malabaristas y acróbatas antes de salir a la pista del circo? Pues os lo vamos a enseñar en este fin de programa lleno de emoción. Feliz semana y cuidaos mucho. Hola a todos y bienvenidos al Cirque du Soleil. Yo soy el malabarista del espectáculo. Yo presento un acto de más o menos 5 o 6 minutos como solista en el escenario, pero estoy presente como todos los demás artistas durante todo el show haciendo figuración en el espectáculo. Yo antes de ir a trabajar, sí, de seguro, por lo menos tengo que calentar mi cuerpo de 30 a 45 minutos haciendo malabares nada más. El hecho de trabajar aquí al Cirque du Soleil es un modo de vida. Realmente pasamos la mayor parte de nuestro día aquí al circo. Tenemos nuestros ensayos personales, vamos a decir. Cada uno puede ensayar más o menos como quiere sobre lo que hace. Depende, si uno está en grupo, pues tenemos horarios bien fijos para que todo el mundo esté junto al mismo tiempo en la carpa. Hay que tener cuidado a cómo uno se siente, porque no es como un futbolista, vamos a decir, que va a tener un partido en la semana. Nosotros podemos hacer hasta 10 o 12 espectáculos en una sola y misma semana. Son 2.006 asientos y la mayoría del tiempo esta carpa está llena. Entonces para nosotros, aparte del hecho de que estamos haciendo algo muy fuerte físicamente, tenemos también una presión encima de nosotros, que aparte de gastar la energía que hacemos para
lograr nuestros actos, gastamos también energía para estar en conexión con el público, compartir con ellos. Es importante lograr desconectar rápido. Cuando uno termina el show, regresa a casa y acostarse temprano. Al nivel de la comida, realmente no tenemos ninguna restricción. Están acostumbrados como un deportista. Conoce muy bien su cuerpo, sabe lo que puede comer y no. Aquí se van a encontrar con un espectáculo muy lindo, lleno de colores. Es un espectáculo inspirado de la riqueza de la cultura mexicana. La palabra Lucía es una mezcla de la palabra luz y lluvia. Entonces hay muchos efectos muy lindos entre las luces y el agua. La particularidad del espectáculo es una cortina de agua que tenemos aquí mismo encima del escenario. Hay que venir a ver este espectáculo que es realmente único.